viernes 15 de marzo de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1, de 22. Registro digital, 2028407. Tesis aislada. Amparo directo en contra de la sentencia del juicio oral mercantil dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. El cómputo del plazo para promoverlo cuando no se ordenó la reposición de la audiencia de juicio, inicia a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación por lista efectuada a las partes. Hechos. En el juicio oral mercantil se continuó la audiencia de juicio, en la que la jueza omitió la explicación de la sentencia y la lectura de los puntos resolutivos porque no se encontraban presentes las partes. En la misma fecha dictó sentencia y determinó que no quedó probada la acción ejercida, en contra de la cual las partes promovieron juicio de amparo directo, en el que se concedió la protección constitucional a una y se sobreseyó respecto de la otra, en razón de que el acto reclamado cesó en sus efectos con motivo de la concesión, de ahí que en cumplimiento a esa ejecutoria la responsable dejó insubsistente la sentencia primigenia y dictó otra que también se reclamó en el amparo, considerándose necesario definir si se promovió oportunamente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cómputo del plazo para promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en la que no se ordenó la reposición de la audiencia de juicio, inicia a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación por lista efectuada a las partes. Justificación. Si bien la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1A/J 25/2017, décima, resolvió que la notificación de la sentencia definitiva dictada en la audiencia del juicio oral mercantil se tiene por realizada en ese mismo acto y surte efectos al día hábil siguiente, conforme a los artículos 1390 bis 8, 1390 bis 10, 1390 bis 22, 1390 bis 39 y 1075 del Código de Comercio. Lo cierto es que cuando la nueva sentencia reclamada deriva del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en la que no se ordenó la reposición de la audiencia de juicio a que se refieren los artículos 1390 bis 38 y 1390 bis 39 del Código de Comercio, sino que únicamente se conminó a la responsable al dictado de una nueva resolución en la que se purgaran los vicios de forma advertidos en la misma sentencia. Para el cómputo respectivo debe atenderse a la notificación por lista a la parte quejosa de la sentencia dictada en acatamiento, la cual surte efectos el día hábil siguiente, conforme a las reglas generales del artículo 1075, párrafo segundo, de la Codificación Mercantil. Tercer Tribunal Colegiado del 30º Circuito. 2, de 22. Registro digital, 2028408. Tesis jurisprudencia. Ampliación de la demanda de amparo. Casos en que procede, interpretación del artículo 111 de la Ley de Amparo. Hechos. Al conocer de recursos de queja, un tribunal colegiado de circuito estimó que los actos reclamados en la ampliación de la demanda de amparo no guardaban relación estrecha con los reclamados en la demanda inicial, mientras que los otros consideraron que sí existía la relación estrecha entre los actos reclamados en ambos escritos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la ampliación de una demanda de amparo es procedente cuando el acto reclamado en la ampliación es consecuencia del reclamado en la demanda inicial, o a la inversa, si ambos reconocen inmediata y directamente un mismo origen, para impedir que se dicten sentencias contradictorias, o a fin de evitar que se divida la continencia de la causa. Justificación. El objetivo evidente de la ampliación de una demanda de amparo es el de que sea una sola sentencia la que decida tanto sobre la constitucionalidad del acto reclamado en la demanda inicial, como la del reclamado en la ampliación. Siendo así, cabe entender que la relación estrecha, a que se refiere el artículo 111 de la Ley de Amparo, como condición para la admisión de la ampliación, es la que resulta, entre otras situaciones, de que el acto reclamado en la ampliación sea consecuencia del inicialmente reclamado, o a la inversa, de que ambos reconozcan inmediata y directamente un mismo origen, de impedir que se dicten sentencias contradictorias, o de evitar que se divida la continencia de la causa. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3, de 22. Registro digital, 2028409. Tesis jurisprudencia. Ampliación de la demanda de amparo en la que se controvierte la calidad de confidencial que se atribuye a determinados datos.
Es procedente si en la demanda inicial se discute si estos datos deben calificarse como personales. Hechos. Al conocer de recursos de queja, un tribunal colegiado de circuito estimó que no tenían vinculación los actos reclamados en la ampliación de una demanda de amparo, con el reclamado en la demanda inicial, que versaba acerca de la calificación de determinados datos como personales, ya que éste no se hallaba condicionado a la decisión de clasificación de información confidencial, mientras que los otros tribunales colegiados de circuito sostuvieron que la relación estrecha tenía lugar. Porque se trataba de dilucidar el derecho a la confidencialidad para el acceso a la información de las constancias que integraban diversos expedientes procesales. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando en una demanda de amparo están a discusión los derechos a la intimidad y a la privacidad con motivo de la solicitud de acceso a la información de constancias que integran expedientes procesales, y en la ampliación se reclaman actos que versan sobre la confidencialidad de los datos respectivos, se está en presencia de actos que guardan relación estrecha. Toda vez que los datos personales son precisamente considerados como confidenciales, por lo que sí es procedente la admisión de la ampliación de la demanda. Justificación. En términos de los artículos 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción 9, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, los datos personales se traducen en cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, lo que vinculado al hecho de que los derechos a la privacidad y a la intimidad se ven involucrados tratándose de los datos personales concernientes a una persona física identificable, y como esa información tiene por ello el carácter de confidencial, queda de manifiesto que entre ambas situaciones existe estrecha relación, toda vez que los datos personales son precisamente considerados como confidenciales. Luego, si en una demanda de amparo están a discusión los derechos a la intimidad y a la privacidad con motivo de la solicitud de acceso a la información de constancias que integran expedientes procesales, y en la ampliación se reclaman actos que versan sobre la confidencialidad de los datos respectivos, si es procedente la admisión de la ampliación de la demanda de amparo, toda vez que las cuestiones planteadas ameritan ser resueltas en una misma sentencia, a fin de no dividir la continencia de la causa y evitar sentencias contradictorias. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4, de 22. Registro Digital, 2028412. Tesis aislada. Audiencia Constitucional. Los acuerdos dictados en los primeros periodos que la integran no son impugnables inmediatamente a través del recurso de revisión, sino hasta que, en su caso, se recurra a la sentencia de amparo. Hechos. En el juicio de amparo indirecto la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de las determinaciones tomadas en las primeras etapas de la audiencia constitucional, sin que al momento de la interposición del medio de impugnación se hubiese dictado la sentencia respectiva. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los acuerdos dictados en los primeros periodos de la audiencia constitucional no son impugnables inmediatamente a través del recurso de revisión, sino hasta que, en su caso, se recurra a la sentencia de amparo. Justificación. Del artículo 124 de la Ley de Amparo se advierte que la audiencia constitucional, como último acto procesal del juicio de amparo, debe ser pública y consta de 3 periodos: a. Pruebas, ofrecimiento, admisión y desahogo; b. Alegatos, y c. Sentencia. Por tanto, la naturaleza de los periodos que integran la audiencia constitucional no es la de actos procesales dentro del procedimiento constitucional del juicio de amparo, sino la de meras actuaciones dentro de un mismo acto procesal, pues se traducen estos periodos para el juzgador en el dictado de acuerdos, dada la intervención de las partes, que no pueden ser requeribles de modo inmediato, aun cuando les agravien, sino hasta que, en su caso, se impugne la sentencia, que es el periodo en que formalmente concluye la audiencia constitucional. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5, de 22. Registro Digital, 2028417. Tesis aislada. Conceptos de violación en el juicio de amparo directo. El orden de prelación en su análisis privilegiando los de fondo frente a los de procedimiento y forma, no es factible cuando el estudio de fondo del asunto depende directamente del saneamiento de transgresiones de índole formal o procesal. Hechos. En el juicio de amparo directo se reclamó la sentencia que reconoció la validez de las resoluciones impugnadas en un juicio de nulidad que en la sentencia constitucional se determinó conceder el amparo,
dada la omisión de la responsable de estudiar una serie de argumentos que hizo valer la contribuyente quejosa dentro de la demanda de nulidad y su ampliación, tendentes a controvertir los fundamentos jurídicos y los motivos que sustentan el sentido de las resoluciones administrativas impugnadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el orden de prelación en el análisis de los conceptos de violación en el juicio de amparo directo, privilegiando los de fondo frente a los de procedimiento y forma, no es factible cuando el estudio del fondo del asunto depende directamente del saneamiento de transgresiones de índole formal o procesal. Justificación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero señala, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, lo que es acorde con el artículo 189 de la Ley de Amparo. No obstante, en algunos supuestos específicos, para dilucidar el fondo del litigio es inevitable que la autoridad jurisdiccional tenga que subsanar previamente algunos vicios de índole formal o procesal, ya que sólo de esa manera podrá resolver la cuestión legal que se le planteó, verbigracia. Analizar la totalidad de los argumentos esgrimidos por las partes en sus escritos de demanda y contestación, o en su caso, de los agravios formulados en el recurso correspondiente, que el estudio de los medios de convicción ofrecidos por las partes litigantes, la exposición fundada y motivada de los argumentos utilizados para dilucidar determinado punto de derecho, etc. Luego, con base en dichos postulados constitucional y legal, cuando la resolución de fondo del asunto no puede desligarse de cuestiones de tipo formal y procedimental, la autoridad responsable debe superar en primer término el vicio de forma o proceso, para después efectuar la determinación que resuelva el problema jurídico correspondiente. Por tanto, en esos casos el órgano de amparo no puede ocuparse de los argumentos que se refieren al fondo del asunto, en tanto existe un impedimento técnico para ello, ya que lo fundado o no de estos depende de la decisión que llegue a adoptarse en relación con los temas motivo de la concesión de la protección constitucional. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 6, de 22. Registro Digital, 2028419. Tesis aislada. Cesación de efectos del acto reclamado. No se actualiza esa causal de improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclama el pago retrasado o desfasado de una pensión por jubilación. Hechos. La persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, de quien reclamó la orden verbal o escrita para retener, suspender, bloquear, cancelar o revocar el monto total del pago de su pensión por jubilación, así como su pago desfasado o retrasado. El juez de distrito sobreseyó en el juicio al estimar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 21, de la Ley de Amparo, porque la autoridad responsable acreditó que ya se había efectuado el pago de la pensión, por tanto, los efectos del acto reclamado cesaron y las cosas quedaron como si se hubiera concedido la protección constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo indirecto por cesación de efectos del acto reclamado, cuando se reclama el pago desfasado o retrasado de una pensión por jubilación. Justificación. Si bien durante el transcurso del juicio de amparo indirecto pudiera darse el supuesto de que se realice el pago de la pensión, dicha circunstancia no da lugar a sobreseer en el juicio por cesación de efectos, pues subsiste la afectación por el retraso o desfase, lo que genera consecuencias de diversa índole, por lo que a través del juicio de amparo se busca evitar que situaciones de violaciones relevantes y generalizadas de derechos humanos se repitan, para lo cual los tribunales encargados de vigilar la regularidad constitucional de los actos lesivos de derechos fundamentales deben decretar medidas que los tutelen, como lo prevé el artículo 77, fracción 2, de la Ley de Amparo, el cual interpretado bajo este nuevo enfoque, tiene por objeto que por medio del amparo se otorgue una mayor protección a los derechos mediante el acceso a la justicia constitucional, buscando siempre la ampliación a la esfera de protección a las personas. Luego, el pago retrasado de la pensión, bajo una violación constitucional individual y específica, implica una tutela y protección inmediata, la cual se debe analizar con urgencia e independientemente de que el pago ya se haya efectuado, pues esto solo resuelve parte de las violaciones constitucionales reclamadas, pero no la tutela deducida del derecho al mínimo vital, la transgresión al diverso a la seguridad social del que deriva el pago de la pensión a los jubilados, la violación a la dignidad e integridad de la persona, la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal del pago de la pensión como obligación del Estado a través del ente asegurador de las prestaciones de seguridad social,
así como el derecho de los pensionados a recibir una protección especial por su condición de integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad que se conforma por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente con lo que reciben mensualmente, por concepto de pensión por jubilación, al haber obtenido ese beneficio. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7, de 22. Registro Digital, 2028421. Tesis aislada. Demanda de amparo indirecto. El artículo 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora es inaplicable para establecer el inicio del cómputo del plazo para su presentación, en caso de notificación personal por correo electrónico del acto reclamado. Hechos, el juez de distrito desechó por extemporánea la demanda de amparo, pues consideró que el plazo para presentarla inició a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación personal por correo electrónico del acto reclamado, sin que fuese aplicable el artículo 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, que dispone que los términos correrán a partir del tercer día posterior del que haya surtido efectos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el citado precepto es inaplicable para establecer el inicio del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo indirecto, en caso de notificación personal por correo electrónico del acto reclamado. Justificación. De la interpretación literal del artículo 18 de la Ley de Amparo se advierte que para determinar el momento en que surte efectos la notificación del acto reclamado, debe acudirse a la ley que lo rige. Sin embargo, el cómputo del plazo para la presentación de la demanda debe hacerse conforme a la Ley de Amparo, la que en dicho precepto dispone que inicia a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación. Así, los aspectos atinentes a la notificación del acto reclamado se regulan por la norma procesal del orden común, y los que atañen al inicio del plazo para la presentación de la demanda por la Ley de Amparo, ya que los primeros, en sentido estricto, no corresponden al procedimiento del juicio constitucional, sino al juicio del cual emana el acto reclamado. Por tanto, con independencia de que conforme al artículo 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, los plazos que esa codificación previene, corran a partir del tercer día posterior al en que surtan efectos las notificaciones personales vía correo electrónico, para la presentación de la demanda de amparo el plazo relativo iniciará al día siguiente de aquel en que haya surtido efectos esa notificación, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 18. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 8, de 22. Registro Digital, 2028422. Tesis aislada. Demanda de amparo indirecto. No debe tenerse por no presentada cuando se advierta que la persona adulta mayor que ratifica el escrito de desistimiento, padece discapacidad cognitiva y auditiva. Hechos, una persona adulta mayor, con el apoyo de un familiar y sin la asistencia jurídica del representante especial de la Procuraduría de la Defensa de Personas Adultas Mayores que le fue designado, compareció al juzgado de distrito a ratificar el escrito por el que se desistió de la demanda de amparo indirecto presentada por un tercero en su favor. En la diligencia de ratificación incurrió en imprecisiones que revelaron su discapacidad cognitiva y auditiva, no obstante, se acogió su aparente pretensión de no ratificar la demanda y se tuvo por no presentada, en términos del artículo 15, párrafo 3, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se advierta que la persona adulta mayor que ratifica el escrito de desistimiento de la demanda de amparo indirecto padece discapacidad cognitiva y auditiva, no debe tenerse por no presentada. Justificación. Conforme al parámetro de regularidad establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe visibilizarse a la persona adulta mayor como sujeto de derechos con especial protección y cuidado, con respeto a su autonomía e independencia, con un enfoque integral que comprende el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Además, la existencia de discapacidad conduce a realizar ajustes razonables para garantizar el goce y ejercicio de ese derecho, con respeto a su dignidad, autonomía e independencia, adoptando las medidas pertinentes para proporcionarle el apoyo que pueda necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. En ese contexto, cuando se presente una demanda de amparo en favor de una persona adulta mayor con algún trastorno cognitivo o discapacidad auditiva, y esto sea advertido por el órgano jurisdiccional, como ajuste racional y necesario, es inadecuado tenerla por no presentada, a fin de darle acceso efectivo a la justicia y la salvaguarda de sus derechos. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. 9, de 22. Registro Digital,
2028423. Tesis aislada. Denuncia de repetición del acto reclamado. El cómputo del plazo relativo inicia a partir del día hábil siguiente al en que la persona quejosa se hizo sabedora del mismo. Hechos. En un juicio de amparo indirecto la parte quejosa formuló denuncia de repetición del acto reclamado, la cual se declaró fundada por el juez de distrito, sin que se abocará previamente a analizar la temporalidad de su presentación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cómputo del plazo para denunciar la repetición del acto reclamado, inicia a partir del día hábil siguiente al en que la persona quejosa se hizo sabedora del mismo. Justificación. El artículo 199, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone, en lo que interesa, que el plazo para que la parte interesada denuncie la existencia de un acto en el que estime se repiten las violaciones por las que se concedió la protección constitucional en un juicio de amparo, es de 15 días. Empero, no indica a partir de qué momento comienza a correr dicho lapso. Por su parte, el artículo 18 de la misma ley establece las reglas mediante las cuales se realiza el cómputo para la promoción del juicio biinstancial. Esto es, explica la forma en que los justiciables toman conocimiento del acto de autoridad que pretendan reclamar, ya sea a través de su notificación o cuando se ostentan sabedores del mismo. Así, el cómputo del plazo para la formulación de la denuncia de repetición del acto reclamado debe correr a partir del día siguiente hábil al en que la parte quejosa se hizo sabedora de este. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 10, de 22. Registro Digital, 2028426. Tesis Jurisprudencia. Emplazamiento al juicio de amparo indirecto de la víctima o ofendido del delito en su carácter de tercero interesado. Cuando su domicilio se desconoce o es inexacto, debe realizarse por conducto de su asesor jurídico. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes emitieron criterios discrepantes al resolver cómo debe realizarse el emplazamiento al juicio de amparo indirecto de la víctima o ofendido del delito que tiene el carácter de tercero interesado, cuando se desconoce su domicilio o es inexacto, y tienen asesor jurídico asignado en la causa penal de origen. Mientras que uno consideró que se violaron las reglas del procedimiento porque se le emplazó por conducto del asesor jurídico y era necesario hacerlo de manera personal, que el otro determinó que debía emplazarse a través del asesor jurídico asignado en la causa penal de origen. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se ignore el domicilio de la víctima o ofendido del delito que tiene el carácter de tercero interesado, debe ser emplazado al juicio de amparo indirecto por conducto de su asesor jurídico, pues de lo contrario se trastocarían los principios de progresividad de los derechos humanos, pro persona y de impartición pronta de justicia. Justificación. En razón de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1A/J, diciembre de 2021, décima, determinó que el asesor jurídico está facultado para promover juicio de amparo en nombre de la víctima o ofendido del delito a quien representa, conforme a los artículos 6º. Segundo párrafo, 10 y 11 de la Ley de Amparo, se estima que sus facultades no deben limitarse solo a promover el juicio de amparo sino ampliarse a recibir las notificaciones de emplazamiento de la víctima o ofendido que tiene el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo, en atención a los principios de progresividad de los derechos humanos, pro persona y de impartición de justicia pronta y expedita, y con el objetivo de garantizar una verdadera igualdad procesal entre las partes. El asesor jurídico tiene la responsabilidad de hacer efectivos los derechos de su representado en todos los procedimientos relacionados con el hecho victimizante, por lo que debe velar por sus intereses, y al ser experto en la materia, existe certeza de que su asesorado tendrá conocimiento del emplazamiento. Sobre todo, porque la víctima es quien necesita que se resuelvan de forma pronta los juicios para que se repare el daño causado, cuestión que no se logra si se agotan los medios para conocer su domicilio, pues de no obtenerse se ordenaría la notificación por edictos. Esa situación, además de retardar la resolución del juicio, genera incertidumbre en que la víctima se entere de dicho emplazamiento, por lo que resulta de mayor beneficio su notificación por conducto de su asesor jurídico. Con ello, además de certeza jurídica al disminuir el riesgo de que no llegue a tener conocimiento del emplazamiento, se incrementa el grado de tutela de su derecho humano a ser emplazado y se da celeridad a la resolución del juicio de amparo, con lo que se imparte justicia de manera pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido de que la falta de asesor jurídico, del desconocimiento de este o la inexistencia del domicilio señalado,
tiene como consecuencia que se sigan las formalidades del artículo 27 de la Ley de Amparo, esto es, que se requiera a las autoridades responsables y a otras que por sus funciones pudieran tener conocimiento del domicilio para que lo proporcionen y, en caso de que a pesar de ello no se obtenga, la notificación del emplazamiento debe ordenarse por edictos. Pleno Regional en materia penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 11, de 22. Registro Digital, 2028432. Tesis Jurisprudencia. Improcedencia del juicio de amparo indirecto por cesación de efectos. No se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción 21, de la Ley de la Materia, cuando se reclama la omisión de pago oportuno de la pensión jubilatoria, aunque durante el juicio la autoridad demuestre haber cubierto el específicamente mes reclamado. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias al analizar si se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción 21 del artículo 61 de la Ley de Amparo, a partir del análisis de los efectos de los actos reclamados consistentes no solo en el retraso en el pago de la pensión jubilatoria correspondiente al mes especificado en la demanda, sino también en la omisión del pago oportuno de los meses subsecuentes. Mientras que uno consideró que no bastaba con recibir el pago de la pensión correspondiente al mes cuyo pago tardío fue reclamado, porque también se habían reclamado los subsecuentes, el otro estimó que con dicho pago tardío cesaron los efectos del acto, pues no subsistía la omisión o retención reclamada, y por lo que hacía a los restantes, se trataba de actos futuros e inciertos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se reclama la omisión en el pago oportuno de la pensión jubilatoria por el periodo especificado en la demanda, así como los subsecuentes, y el ente asegurador cubre durante el juicio de amparo, el primero, no es dable estimar que ello conlleve la actualización de la hipótesis de improcedencia por cesación de efectos prevista en el artículo 61, fracción 21, de la Ley de Amparo. Justificación. Los efectos del acto reclamado consistentes en el pago tardío de la pensión jubilatoria, tanto del periodo precisado en la demanda como de los subsecuentes, no cesan con el pago del primero de ellos, el cual constituye el punto de inicio de los efectos futuros de los periodos subsecuentes. Al ser el propósito de la improcedencia prevista en el precepto citado la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional, no se actualiza en ese caso tal imposibilidad, pues aun cuando la autoridad demostrara que por el específico mes cuya omisión se reclamó ya ha efectuado el pago, ello no puede generar la destrucción total de los efectos de su atraso y de los subsecuentes, en tanto que estos sí encuentran materia para el amparo, ya que dado el ámbito protector del juicio constitucional y la periodicidad de la pensión jubilatoria cuyos pagos atrasados se reclamen, los efectos no cesan de manera inmediata y total. Pleno Regional en materia administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 12, de 22. Registro Digital, 2028437. Tesis aislada. Pensión por viudez. La negativa a pagarla puede reclamarse en el juicio de amparo indirecto en cualquier tiempo, por ser un acto de tracto sucesivo. Hechos. El quejoso reclamó en amparo indirecto el oficio mediante el cual la subdelegación de prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le negó una pensión por viudez, bajo el argumento de que se encontraba en un supuesto de incompatibilidad. El juez de distrito desechó de plano la demanda, al considerar que se había presentado extemporáneamente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la privación de pago de una pensión por viudez, por su naturaleza, debe ser considerada como un acto de tracto sucesivo y, por ende, la demanda de amparo indirecto en su contra puede presentarse en cualquier tiempo. Justificación. Al resolver la contradicción de tesis 48/2007, SS, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J 115/2007, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 correspondiente al diverso 248 de la vigente, tanto el derecho a la pensión como la acción por medio de la cual se tutela su cumplimiento son imprescriptibles, pues la privación del pago de la pensión por viudez, por su naturaleza, es un acto de tracto sucesivo que prolonga sus efectos en el tiempo, ya que implica una reiteración por parte de la autoridad encargada de cubrirla, que crea una situación permanente. Por tanto,
la demanda de amparo promovida contra la negativa del pago de una pensión por viudez puede presentarse en cualquier tiempo y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 14, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo. Tercer Tribunal Colegiado del 29º Circuito. 13, de 22. Registro Digital, 2028441. Tesis Jurisprudencia. Recurso de queja contra el auto que desecha la ampliación de la demanda de amparo. Es procedente aunque en el mismo acuerdo se ordene tramitar la ampliación como nueva demanda. Hechos. Al conocer de recursos de queja, un tribunal colegiado de circuito declaró la improcedencia del recurso en contra del auto que no proveyó de conformidad la ampliación de una demanda de amparo, en razón de que se había ordenado su remisión a la oficina de correspondencia común a fin de que fuera analizada como nueva demanda, mientras que los otros tribunales colegiados de circuito concluyeron que aún en ese supuesto el recurso de queja era procedente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el recurso de queja contra la resolución que no admite la ampliación de una demanda de amparo y ordena su remisión a la Oficialía de Partes Común para que se tramite como nueva demanda. Justificación. El artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé supuestos específicos en los que procede el recurso de queja, así como una regla general en aquellos casos en los que por lo trascendental y grave de la resolución pueda causarse perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, de donde se desprende que implícitamente el precepto le atribuye esa naturaleza trascendental y grave, no reparable en la definitiva, a las diversas situaciones concretas que menciona, que se presentan durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, entre estas, cuando se deseche o se tenga por no presentada la ampliación de una demanda de amparo, pues en la ley no existe disposición que establezca alguna excepción en relación con esa ampliación, derivada de que se mande tramitar como nueva demanda. Además, sostener que no procede el recurso de queja contra la resolución que no dio trámite a la ampliación de una demanda de amparo, porque en el auto respectivo se ordenó que fuese remitida a la Oficialía de Partes Común correspondiente a fin de que se tramitara como nueva demanda, equivale a no admitir la ampliación y a dar por sentado que no existe vinculación entre el acto reclamado en la demanda inicial y el reclamado en la ampliación, con lo cual se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al no permitírsele demostrar que la ampliación era procedente, y sin que pueda estimarse purgado el agravio por haberse mandado tramitar como nueva demanda, pues no es lo mismo resolver que la acción constitucional contra el nuevo acto reclamado se ventile en vía de ampliación, que a través de un procedimiento autónomo, ya que representa una ventaja intervenir en un solo procedimiento, facilitándose así el acceso a la justicia, en vez de seguir juicios por separado a pesar de la posible relación entre los actos reclamados. Asimismo, se corre el riesgo de dividir la continencia de la causa al decidir a priori que se dividan los procesos a pesar de poder tener en común el objeto y la causa de pedir, o bien, existir identidad de personas y objeto, o simplemente porque los actos reclamados en la ampliación sí estén vinculados con los inicialmente reclamados, es decir, que exista una conexidad tal, que la ampliación se imponga para evitar sentencias contradictorias. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 14, de 22. Registro Digital, 2028442. Tesis aislada. Recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto. Su interposición vía buzón judicial, cuando se dirige a un juzgado de distrito distinto al que emitió la sentencia recurrida, no interrumpe el plazo correspondiente. Hechos. En un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió la protección constitucional. La presentación del escrito se hizo mediante buzón judicial, el cual se dirigió a un juzgado de distrito distinto al que dictó la sentencia recurrida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la interposición del recurso de revisión, vía buzón judicial, cuando se dirige a un juzgado de distrito distinto al que emitió la sentencia recurrida, no interrumpe el plazo correspondiente. Justificación. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión debe interponerse por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la sentencia recurrida, y si se hace por medio de uno distinto, no se interrumpe el plazo para hacerlo valer. En ese sentido, cuando se interpone vía buzón judicial, en donde el llenado de la etiqueta o acuse corre a cargo del propio interesado, ante un error respecto a la autoridad a la cual se dirige el escrito relativo,
No puede derivarse obligación de la Oficina de Correspondencia Común de indagar a cuál órgano jurisdiccional corresponde conocer de la promoción y direccionarla al mismo, habida cuenta que es obligación del promovente enviar sus escritos al juzgado de distrito correcto, sin que tal circunstancia implique que el plazo para interponer el recurso se interrumpa. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 15, de 22. Registro Digital, 2028446. Tesis aislada. Suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto contra la prisión preventiva oficiosa. Procede concederla si en cumplimiento a la suspensión provisional otorgada con efectos restitutorios, se reitera su imposición con base en fundamentos que no justifican la necesidad de cautela conforme al estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompastle-Tecpile y otros versus México. Hechos. El juez de distrito concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la imposición de la prisión preventiva oficiosa para la celebración de la audiencia de revisión correspondiente. En cumplimiento, el juez de control decretó la misma medida cautelar con base en elementos que no justifican la necesidad de cautela conforme al estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompastle-Tecpile y otros vs México, al considerar las mismas razones que la Fiscalía expuso al formular la acusación, en adición a argumentos subjetivos de carácter especulativo sobre el riesgo para la víctima sin acreditación objetiva alguna. No obstante, en la audiencia incidental, ante la nueva medida cautelar, se otorgó la suspensión definitiva para los acotados efectos del artículo 166 de la Ley de Amparo, lo cual fue recurrido en revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los efectos restitutorios de la suspensión provisional concedida respecto a la imposición de la prisión preventiva oficiosa no se agotan con la mera observancia de su aspecto procesal, esto es, con la celebración de la audiencia de debate correspondiente, sino que, de reiterarse dicha medida, debe evaluarse la apariencia del buen derecho en el análisis del fundamento de la necesidad de cautela, y si no se acredita conforme al estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompastle-Tecpile y otros vs México, debe concederse la suspensión definitiva. Justificación, con base en los principios de expeditez, prontitud, concentración, recurso efectivo y efecto útil, en armonía con los de progresividad y no repetición, se concluye que los efectos restitutorios de la suspensión provisional decretada en contra de la imposición de la prisión preventiva oficiosa se proyectan en dos vertientes, la primera, de carácter adjetivo, consistente en la celebración de la audiencia donde oficiosamente el juez de control somete a debate la medida cautelar, sin embargo, de reiterarse la prisión preventiva, se extiende a su segundo aspecto, a saber, el sustantivo, por virtud del cual de forma preliminar deben evaluarse los fundamentos sobre los que descansa la acreditación de los riesgos procesales y la necesidad de cautela con base en el test de proporcionalidad establecido en la sentencia del caso Tzompastle-Tecpile y otros vs México, esto es, que los motivos para la imposición de la medida cautelar, 1, sean distintos a los considerados para establecer los presupuestos materiales relativos al hecho delictivo y a la probable responsabilidad del imputado, 2, estén dirigidos a demostrar el pronóstico sobre la consecución de los fines del proceso penal y así prevenir el riesgo de fuga o de afectación a las investigaciones o a las víctimas, así como de los intervinientes en el proceso o comunidad en general, y 3, no sean de carácter subjetivo o especulativo, sino objetivamente razonados y demostrados. De no cumplir con estos elementos, con base en la apariencia del buen derecho, debe concederse la suspensión definitiva, ya no para dar otra oportunidad de justificar riesgos procesales, sino para que la autoridad responsable, con base en las manifestaciones vertidas por las partes, se abstenga de incurrir en los mismos razonamientos deficientes y resuelva lo que conforme a derecho proceda. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. 16, de 22. Registro Digital, 2028447. Tesis aislada. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra la prisión preventiva justificada. Debe concederse con efectos restitutorios, si los riesgos procesales y la necesidad de cautela se sustentan en las circunstancias de la detención del imputado. Hechos. Una persona vinculada a proceso promovió juicio de amparo indirecto en contra de la prisión preventiva justificada que se le impuso y solicitó la suspensión provisional con efectos restitutorios para que se le pusiera en libertad. El juez de distrito concedió la medida para que quedara a su disposición en lo que se refiere a su libertad personal y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento.
En el recurso de queja interpuesto contra esos efectos se advirtió que la Fiscalía basó su petición de fijar la medida cautelar reclamada en afirmaciones subjetivas y especulativas, por referirse a cuestiones que se verificaron al momento de la detención del imputado y a los objetos asegurados, como única forma de garantizar la seguridad de la sociedad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito, al considerar que las circunstancias en que sucedió la detención del imputado no constituyen razones válidas para justificar los riesgos procesales y la necesidad de cautela en la imposición de la prisión preventiva reclamada, determina que en su contra debe concederse la suspensión provisional con efectos restitutorios. Justificación. De conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de la prisión preventiva justificada implica acreditar la necesidad de cautela y los riesgos procesales. Esos extremos no se colman con la referencia de las circunstancias de la detención del imputado ni los objetos asegurados, pues si bien es cierto que sirvieron de fundamento para demostrar los hechos previstos en la ley como delito y la posible participación del imputado, también lo es que no justifican la necesidad de cautela ni los riesgos de fuga del imputado, de afectación a las investigaciones, a las víctimas, a los intervinientes o a la comunidad en general, ni evitan la obstaculización del proceso. Por tanto, debe concederse la suspensión provisional con efectos restitutorios, a fin de que la autoridad deje sin efecto la prisión preventiva reclamada, celebre audiencia de debate respecto de la medida cautelar y, con libertad de jurisdicción, decida lo que conforme a derecho proceda, sin apoyarse en datos relativos a las condiciones de la detención. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. 17, de 22. Registro Digital, 2028448. Tesis Jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente concederla para que se dé respuesta cuando se reclama violación al derecho de petición. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes interpretaron la jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar si procede otorgar la suspensión para el efecto de que la autoridad responsable otorgue una respuesta, cuando se impugne la omisión de contestar un escrito en el ejercicio del derecho de petición, y llegaron a conclusiones opuestas. Mientras que uno señaló que era improcedente concederla porque de hacerlo sus efectos no podrían ser revocados ante una sentencia que niegue la protección constitucional, el otro sostuvo que su otorgamiento no necesariamente implica que se emita una respuesta definitiva al fondo de lo solicitado. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente conceder la suspensión provisional contra las consecuencias derivadas de la omisión de contestar una solicitud en el ejercicio del derecho de petición. Justificación. El artículo 147 de la Ley de Amparo prevé que la suspensión como medida cautelar puede concederse con efectos conservativos o de tutela anticipada. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª, interpretó el primer párrafo de la norma citada en el enunciado, conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de ese precepto, y estableció los parámetros que deben tomarse en cuenta al analizar la posibilidad de conceder la suspensión con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con ello se deje sin materia el juicio de amparo principal, que se trate de un beneficio transitorio que pueda ser revocado con la sentencia de fondo que se dicte y, en sentido opuesto, cuando ese beneficio no sea transitorio o definitivo, que no podrá ser revocado aun cuando se niegue el amparo. De esta forma, cuando se solicita la suspensión por las consecuencias derivadas de la omisión de contestar un escrito de petición es improcedente concederla con efectos restitutorios para que se otorgue una respuesta, porque en ese caso se trata de una excepción a la regla general, ya que se otorgaría un beneficio definitivo que no podría ser revocado ante una eventual negativa del juicio de amparo en lo principal, al haberse producido la respuesta. Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 18, de 22. Registro Digital, 2028449. Tesis Jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente contra el ejercicio de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal, artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, vigente hasta el 15 de mayo de 2023. Hechos.
los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios divergentes al analizar si se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, de otorgarse la suspensión provisional para paralizar los efectos y consecuencias de la aplicación de diversas fracciones del artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, vigente hasta el 15 de mayo de 2023, que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal para requerir información a los contribuyentes relativa a su contabilidad y demás documentos o informes. Mientras que uno estimó que no se satisfacía la condición referida por lo que resultaba improcedente conceder la suspensión provisional, el otro consideró lo contrario y la otorgó. Criterio jurídico: el Pleno Regional en materia administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente conceder la suspensión provisional en contra de los efectos y consecuencias del acto de aplicación de diversas fracciones del citado artículo 28, que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Estatal para requerir información a los contribuyentes relativa a su contabilidad y demás documentos o informes, porque no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo. Justificación: con el otorgamiento de la suspensión provisional se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues se permitiría a los quejosos evadir las facultades de verificación conferidas a las autoridades hacendarias relacionadas con la revisión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, financieras y patrimoniales, lo que paralizaría el procedimiento de comprobación e investigación respectivo, cuyo objeto es determinar el debido acatamiento de las disposiciones en materia fiscal de los contribuyentes y, en su caso, la denuncia ante su incumplimiento. Pleno Regional en materia administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 19, de 22. Registro digital, 2028450. Tesis aislada. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Procede concederla con efectos restitutorios contra la omisión y dilación sistemática del Tribunal de Alzada de tramitar el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos: el quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión y dilación sistemática del Tribunal de Alzada de tramitar el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y solicitó la suspensión provisional de esos actos con efectos restitutorios. El juez de distrito negó la medida cautelar, al estimar que se trataba de actos omisivos carentes de ejecución, por lo que no existía un derecho que restituir, así fuera provisionalmente o mediante una tutela anticipada. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que procede conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo con efectos restitutorios en contra de la omisión y dilación referidas, para que sin incurrir en tardanza injustificada o exceder los plazos legales, se provea lo conducente al recurso de apelación. Justificación: de acuerdo con los lineamientos establecidos en la tesis de jurisprudencia 2A/J, 22/2023, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al analizar la posibilidad de concederla ante la eventualidad de que, con ello, se deje sin materia el juicio de amparo en lo principal. La suspensión del acto reclamado implica una tutela de naturaleza transitoria, pues en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, la duración de la medida cautelar se encuentra condicionada hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal quede firme, sentencia ejecutoria. De ahí que conceder la suspensión provisional para que se dicte el acuerdo que corresponde a un recurso de apelación, es un efecto con carácter transitorio y, por ende, ante una negativa del amparo, dicho acto procesal sí podría retrotraerse, por lo que no se deja sin materia el juicio. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. 20, de 22. Registro digital, 2028451. Tesis aislada. Tercera extraña al juicio sucesorio intestamentario. Cuando la persona es cónyuge del decujus acude al juicio de amparo indirecto con ese carácter, para acreditar su interés jurídico respecto de bienes inmuebles adquiridos bajo el régimen de sociedad conyugal, debe demostrar tener un derecho de propiedad sobre alguno que resulte afectado. Hechos: la persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario que instaron los familiares de su finado excónyuge, así como todo lo actuado, en virtud de que nunca se liquidó la sociedad conyugal que conformaron durante su matrimonio. Criterio jurídico:
Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando la persona es cónyuge del decujus acude al juicio de amparo indirecto como tercera extraña al juicio sucesorio intestamentario, para acreditar su interés jurídico respecto de bienes inmuebles adquiridos bajo el régimen de sociedad conyugal, debe demostrar tener un derecho de propiedad sobre alguno que resulte afectado. Justificación: el juicio de amparo indirecto promovido conforme al artículo 107, fracción b, de la Ley de Amparo, en su vertiente de persona extraña al juicio natural, requiere que ésta sufra un perjuicio por su prosecución, por tanto, su interés jurídico debe vincularse directamente con el bien que se dice afectado. En razón de ello, es necesario acreditar fehacientemente ser titular del derecho que se estima violado, de manera que la persona promovente tenga un título que produzca la convicción de que tiene derecho de propiedad sobre un bien, el cual desea extraer de la contienda judicial. Así, la excónyuge que promueve juicio de amparo en esta vertiente respecto al juicio sucesorio intestamentario a bienes de su finado excónyuge, en razón de que su sociedad conyugal nunca se liquidó, debe acreditar tener un derecho de propiedad sobre algún bien que la conforme y en el que recaiga una afectación real, actual, personal, directa y definitiva, pues la falta de liquidación de la sociedad conyugal no constituye el interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en esa vertiente. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 21, de 22. Registro Digital, 2028452. Fuente, Semanario Judicial de la Federación. Tesis aislada. Tercera extraña por equiparación al juicio sucesorio intestamentario. Cuando la persona es cónyuge del decujus acude al juicio de amparo indirecto con ese carácter, para acreditar su interés jurídico respecto de bienes inmuebles adquiridos bajo el régimen de sociedad conyugal, debe demostrar tener derecho a heredar, legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos: la persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario que instaron los familiares de su finado excónyuge, así como todo lo actuado, en virtud de que nunca se liquidó la sociedad conyugal que conformaron durante su matrimonio. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que cuando la persona es cónyuge del decujus acude al juicio de amparo indirecto como tercera extraña por equiparación al juicio sucesorio intestamentario, para acreditar su interés jurídico respecto de bienes inmuebles adquiridos bajo el régimen de sociedad conyugal, debe demostrar tener derecho a heredar. Justificación: el juicio de amparo indirecto promovido conforme al artículo 107, fracción b, de la Ley de Amparo, en su vertiente de persona extraña a juicio por equiparación requiere que ésta, siendo parte en el juicio, no se le hubiese citado, haya sido indebidamente emplazada o no se le notifique la reanudación del proceso, la incompetencia suscitada o la sentencia dictada y, en su caso, requiere que la persona que no habiendo sido parte, tenga el carácter para hacerlo. Por tanto, su interés jurídico debe vincularse directamente con la identidad del sujeto pasivo material de la relación jurídica. En razón de ello, es necesario acreditar fehacientemente ser parte o tener el derecho para hacerlo. Así, la excónyuge que promueve juicio de amparo en esta vertiente respecto al juicio sucesorio intestamentario a bienes de su finado excónyuge en razón de que su sociedad conyugal nunca se liquidó, debe acreditar tener el carácter de descendiente, cónyuge, ascendiente, pariente colateral dentro del cuarto grado o concubina, conforme al artículo 1535 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de que se nulifique lo actuado y sea llamada a la contienda judicial. En el entendido de que si bien puede acreditar haber estado casada con el decujus y que dicho matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, lo cierto es que para la procedencia del juicio de amparo indirecto como tercera extraña a juicio por equiparación, requiere acreditar tener derecho a heredar. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 22, de 22. Registro Digital, 2028454. Tesis Jurisprudencia. Vista a que se refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo. Debe darse cuando el Tribunal Colegiado de Circuito advierta oficiosamente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 9, de la propia ley. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes arribaron a conclusiones contrarias al analizar si en el caso en que la resolución reclamada deriva del cumplimiento a una ejecutoria de amparo previa, en la que no se confirió libertad de actuación a la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debía o no darse vista a la parte quejosa con la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 9.
del propio ordenamiento. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando el Tribunal Colegiado de Circuito advierta oficiosamente que la resolución reclamada deriva del cumplimiento a una ejecutoria de amparo previa, en la que no se confirió libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe dar vista a la parte quejosa con la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 9, de la propia ley. Justificación, conforme a lo sostenido por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el referido artículo 64, segundo párrafo, el Tribunal Colegiado de Circuito debe dar vista a la parte quejosa cuando advierta oficiosamente una causa de improcedencia, excluyendo en forma expresa los supuestos en que aquella haya sido alegada por alguna de las partes o analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Con ese precepto, el legislador tuvo la intención de garantizar los derechos de audiencia y de defensa de la parte quejosa para que pueda expresar oportunamente los argumentos que a su derecho convengan. Así, cuando los tribunales colegiados de circuito adviertan, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia relativa a que la resolución reclamada derivó del cumplimiento a una ejecutoria de amparo previa en la que no se confirió libertad de actuación a la autoridad responsable, deben dar vista a la parte quejosa para respetar su oportunidad de exponer las razones por las que considere, en su caso, que no se configura ese supuesto de improcedencia. Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.